que tiene población heterogénea, y bueno, hay cuestiones ahí que hay que Muros es trabajar la de diferente. los adolescentes, ¿verdad? Es la de los ¿Cómo? adolescentes. Sí, Entre muros. sí, sí. Ah, Entre muros. yo vi una que es más viejita, no me acuerdo el nombre ahora. Es de un jardín de infantes, una sí. primaria, también de las afueras, no me acuerdo el nombre. Sí, es muy interesante esa película. Sí, es como un documental, pero es película. Todo comienza hoy, me parece que se llama, la que vos decís. Sí, que también, esa, me encanta. Sí, es súper interesante. Está linda para también pensar estas cuestiones que vamos a trabajar hoy, de cualquiera de las dos películas. Bueno, empezamos. Sí, adelante, Bueno, Jenny. Duvet. Duvet es un francés que es sociólogo, pero se especializa en temas educativos, y es como que es un testigo de este nuevo tiempo, ¿no? Y de todas las transformaciones que se han producido en relación con la educación, pero también fundamentalmente lo que Duvet trabaja muy bien son cuáles son las causas estructurales que han acontecido en las sociedades. Entonces, ustedes en el capítulo 3 van a ver cómo él compara la sociedad industrial con esta sociedad posmoderna o de la modernidad tardía, donde él dice que se reemplazan las instituciones y la política por los individuos y las políticas. Es decir, hay un desplazamiento desde una sociedad que estaba concebida bajo un régimen de clases sociales a una sociedad que va a ser concebida en términos de grupos. Una sociedad donde se planteaba como eje fuerte la igualdad versus desigualdad, a una sociedad donde se plantea como un eje fuerte la discriminación. Es decir, una discriminación que vamos a ver en todo el trayecto que hace Duvet, vela o pone bajo un velo el tema de la desigualdad, niega lo estructural que es la desigualdad y saca a la vista o visibiliza el tema de la discriminación. Por eso es tan importante los grupos, porque va a haber tantos grupos como discriminaciones se formulen. Duvet dice que nosotros asistimos a un proceso de crisis, pero esta crisis, dice, es relativa, porque hace 40 años que estamos sufriendo una crisis y donde lo que nosotros asistimos es a la caída de la representación social, a la caída del gran relato. Y las representaciones para una sociedad son sumamente valiosas. ¿Por qué? Porque nos permiten entender y leer el mapa social, pero también poder entender nuestra propia vida y nuestras propias prácticas. Por lo tanto, esta sociedad asiste a la falta de un discurso que dé sentido al mundo de lo social, que no es solamente lo social, es lo cultural, lo económico y político. Es como que una sociedad ha renunciado a eso, de ahí el concepto de crisis, de vaciamiento, el vaciamiento de las instituciones y donde se pone en el centro al individuo. Entonces, ustedes esta semana trabajaron con Duvet con el tema educativo fundamentalmente a partir de cómo la escuela instala el tema de la justicia escolar. En el fondo lo que acá se está jugando es la justicia escolar, ¿no? Y cómo cada estado va a priorizar la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades o la igualdad de resultados. Eso implica una decisión política, va a decir Duvet, pero también implica entender de qué sociedad estamos hablando. En el capítulo 3, él referencia dos tipos de sociedades diferentes. Una, la sociedad industrial, que se basa en el pacto de la solidaridad, y otra, la sociedad de esta modernidad tardía, que se basa en el pacto de la cohesión social. Un pacto que no es tan sólido y tan firme como el de la solidaridad social y el de la integración, y que depunta desde nuevas dimensiones.
Cuando él plantea el tema de la sociedad industrial, dice, bueno, la sociedad industrial reemplaza a una sociedad que se organizaba estamentalmente, donde la identidad de los sujetos era una identidad comunal y donde los lazos sociales tenían que ver con esos lazos religiosos, teológicos y comunitarios. Es decir, se pertenecía a una gran comunidad y el alma de esa comunidad eran las ideas religiosas. Ahí no había movilidad social, sino que mi adscripción o mi lugar en ese espacio social estaba dado a partir de mi lugar de nacimiento. Podía ser un siervo de la gleba o podía ser un señor feudal. Cuando esta sociedad cae y se debilita y aparece la sociedad de clases, aparece todo un proceso, ¿no es cierto?, muy fuerte, donde esa sociedad empieza a tratar de reorganizarse y lo va a hacer bajo el régimen de las clases sociales. Para eso va a tener que crear instituciones específicas, pero a su vez va a tener que crear dispositivos de relacionamiento, dispositivos que le den funcionalidad a esa sociedad. Por lo tanto, va a tener que instalar este concepto de individuo que va a ser diferente a ese sujeto que existía en la Edad Media y va a tener que crear una serie de dispositivos para que ese sujeto quede sujetado a las instituciones. Y él va a decir que el elemento organizador va a ser el trabajo y los individuos se van a ir organizando o se van a ir instalando o incorporando esas clases sociales en función del trabajo y fundamentalmente de la tenencia o no de los medios de producción. Es decir, y a su vez, en esa sociedad de clases se va a construir un nosotros y un otro. Ese nosotros va a estar dado por mi identidad de clase, la clase en que nací o estoy, y ese otro va a ser la clase que tengo enfrente. En la teoría marxista, esta relación bipolar se va a dar entre el proletariado y la burguesía, ¿no es cierto? El proletariado, cuyo origen nace de los desclasados, de los que son expulsados de la tierra y se van a vivir en las ciudades y empiezan a vender su mano de obra, ¿no es cierto? Y que en esa primera etapa del capitalismo tienen las condiciones de vida, va a decir Dubet, similar a la de los esclavos, y por el otro lado los burgueses, los que van a ser dueños del capital, los que van a ser dueños de la fábrica. En esta relación se van a producir muchas tensiones y a partir de toda la organización, las luchas, la aparición de los movimientos, de los sindicatos, de las asociaciones filantrópicas, el movimiento, los obreros se van a constituir como clase. A partir de luchar contra estas condiciones objetivas terribles, piensen que la vida en ese momento el promedio de vida no superaba los 35 años, se hacía trabajar a los niños adentro de las minas, como si fueran canarios, y se ponían los bebés en las minas para ver dónde había oxígeno, y cuando se le ponía en un lugar que no había oxígeno, el bebé se moría, o se sometía a las mujeres y a los hombres a las condiciones más oprobiosas. Piensen que el promedio de trabajo era de 16 a 18 horas por día, sin sábado, sin domingo ni nada. Por lo tanto, esto va a devenir en un proceso relativamente no demasiado largo, de 50 a 60 años, donde se van a ir consiguiendo ciertas conquistas. Esas conquistas van a ser enumerados en función de derechos. Primero van a ser derechos de la reducción de la jornada laboral, de los derechos a la salud, ¿no es cierto?, preservar de la enfermedad, del desempleo, y después va a ser, esos derechos se van a extender del individuo, el trabajador, a su propia familia, hasta que en el estado de bienestar esos derechos del trabajador van a ser consagrados como derechos sociales. Acaba de decir Dubet, es importante que
Esta sería la condición objetiva del trabajo y lo que generó la aparición de estas nuevas clases sociales. Antes no existían ni proletariados ni burgueses, por lo tanto emergen en este espacio social nuevas clases sociales que son antagónicas porque lo que está acá en juego es la explotación. En esta primera etapa del capitalismo, Marx habla de una explotación absoluta. A partir de todos estos movimientos, luchas y conquistas, esa explotación se va a ir achicando. Pero Dubé dice, bueno, pero tiene que haber un proceso de relacionamiento que asegure que el trabajo no se convierta en algo disruptivo y siga asegurando la reproducción del capital. A partir de las conquistas de estos derechos, se va a sujetar al trabajador al aparato productivo, no meramente desde un salario, sino de otros aportes. Y el descuento, que por ejemplo ustedes piensen en un recibo de sueldo, cuando ustedes lo analizan, ustedes van a ver que a ustedes se le van a hacer un aporte para la jubilación, un aporte para la obra social y demás. A partir de estas nuevas figuras que van a surgir, que implican derechos, el trabajador va a establecer lazos solidarios con otros trabajadores y lo va a hacer de forma anónima, porque sabe que la contribución o lo que a él le sacan de su sueldo va a ir a un pozo común en el cual otros beneficiarios, otros trabajadores como él y familias de trabajadores como él, en el momento que lo necesiten lo van a tener. Es decir, yo tengo una obra social y me descuentan todos los meses. Yo no me enfermo y yo puedo pensar que ese descuento es un descuento inútil. Pero cuando yo tenga una enfermedad extraordinaria o una situación extraordinaria, yo sé que ese fondo solidario en el cual aportaron todos los trabajadores está a mi disposición y la de mi familia. ¿Se entiende eso? Es decir, acá lo que se establece es un lazo colectivo entre todos los trabajadores y donde se hace presente el tema de la solidaridad, donde cada uno de los trabajadores lo acepta. Es como los regímenes solidarios de jubilación. ¿No es cierto? Es decir, estas figuras no nacieron inmediatamente, sino que fueron el producto de las luchas de los trabajadores. El segundo elemento que aparece con el capitalismo es que yo tengo que inscribir a un sujeto en una trama social. Ya no tengo la religión. La religión que hacía, producía creyentes, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que crear, y esto se lo va a decir Dubet, esto el mundo se lo debe a Francia, porque es un poco los franceses los que crean estos principios a partir de la Revolución Francesa. Tengo que crear una fuerte institución que reemplace a la iglesia y sitúe a los hombres, a los individuos, en ese espacio social. Y a su vez, esta institución los tiene que hacer autónomos y racionales, porque el hombre nunca puede renunciar a alcanzar su propia racionalidad. Acá están los principios kantianos. Pero a su vez, a partir del disciplinamiento, ese disciplinamiento va a facilitar la autonomía y esto implica progreso. Por lo tanto, esa institución, que va a ser una institución universal, así como eran las iglesias en Occidente, va a ser la escuela. Por eso la escuela tiene que ser republicana. ¿Por qué la escuela? Porque hay acá lo que surge a partir de esta institución es el concepto que Dubé trabaja como el concepto de individualismo institucional. Yo tengo que facilitar que los hombres se desarrollen como individuo, piensen que con la modernidad surge el concepto de individuo, ¿no es cierto? Pero a su vez yo tengo que atar ese individuo a instituciones. Y para eso, para lograr eso,
tengo que crear la escuela, porque la escuela va a acompañar en ese tránsito y a partir de dispositivos como el disciplinamiento va a posibilitar que este individuo se convierta en un ciudadano y a su vez que pueda internalizar todas las normas de ese pacto social. Es decir, ¿por qué? Porque en la escuela no se le va a enseñar solamente conocimientos, sino que van a estar presentes valores, actitudes, comportamientos. Ahora, ¿cuál sería? Así como estas instituciones, cuando hablamos de trabajo, aparecen, ¿no es cierto?, en donde los individuos aportan para otros, porque saben, la sociedad les hace entender que cuando ellos lo necesiten, ¿no es cierto?, si ellos pueden llegar a tener un accidente de trabajo, sus viudas van a tener lo que sería una jubilación y demás. En esta fase institucional va a decir cómo se resuelve esta regulación social. Entonces lo que plantea Dubet es que dice, bueno, los franceses lo resolvieron instalando lo laico. ¿Qué sería lo laico? Resolver este tema de la separación entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia hasta ese momento tenía un fuerte carácter competitivo, porque acuérdense que la Iglesia disputaba el control sobre la educación, pero a su vez lo laico a mí me permite separar lo público de lo privado. Yo admito que ese hombre al que yo estoy socializando en la escuela lo tengo que convertir en un hombre público, en un ciudadano, pero a su vez le tengo que permitir una vida privada. Es decir, porque si no lo sofoco, porque yo no puedo someter a ese hombre a la permanente racionalidad y al permanente control, porque lo que va a enseñar la educación, tanto en la familia como en la escuela, que al hombre se aprenda a coaccionar sus impulsos, sus instintos, pero le dejo un espacio que es lo privado. Y ahí el hombre es amo y señor, y en ese clivaje público y privado yo lo habilito para que sea patrón y sea protestante, para que sea padre y sea un amante. Yo le habilito varias cosas y lo que le digo es que pueda manejar esa entrada y salida de lo público y privado. ¿Por qué? Es decir, las sociedades ponen límites. ¿Se entiende? Un hombre no puede llevar a su amante a vivir a la casa donde vive su esposa. Es decir, esos límites las sociedades van construyendo y los individuos van internalizando. Es decir, lo que dice Dubet es que se le deja, se pondera la razón al buen ciudadano, el disciplinamiento, pero se le habilita lo privado o se le permite que sea un ciudadano, pero a su vez se le permite que tenga el credo religioso que quiera. Es decir, porque si bien en cada país occidental hay una religión oficial, en Europa en esa época era muy, muy fuerte el tema religioso, ¿no es cierto? Se es tolerante con cualquier religión, porque eso tiene que ver, siempre me puse todo cerca porque así puedo apagar todo, ¿no es cierto? Entonces, esa tolerancia hacia las religiones, lo que le va a dar al hombre, a los hombres de este capitalismo, cierto aire y cierta oxigenación. Entonces, en esa manera, la sociedad va controlando las tensiones. El otro elemento propio de esta sociedad industrial es el concepto de la nación. Acá hay que crear, piensen, en Europa las sociedades estaban totalmente
claramente divididas por dialectos, costumbres, religiones, por lo tanto hay que unificar ese espacio territorial con un Estado soberano y hay que crear el concepto de nación. Y el concepto de nación es un concepto de un sentimiento. Acá también se está apelando al concepto a reconocer en el hombre que no solamente tiene capacidades cognitivas, sino capacidades emocionales. Por lo tanto, desde el concepto de nación se va a evocar a una patria, un territorio, una bandera, una lengua, ¿no es cierto? Todos los símbolos que van a acompañar esa nación. Por eso va a ser tan importante, y eso va a estar presente en todos los países, fundamentalmente occidentales, la conmemoración de todas las festividades. Y ese concepto de nación, con el tiempo, se va a fundir en el concepto de sociedad y en el concepto de Estado. La gente no va a diferenciar en lo que es sociedad, Estado y nación. Por lo tanto, eso va a ser funcional y a su vez ese Estado se va a convertir o se va a asociar con un Estado verticalista que decide de arriba para abajo y que aparte impone las reglas en esa sociedad. Entonces lo que dice Duvet es que, bueno, ese Estado tiene que defender la economía, tiene que ser proteccionista, que ese Estado va a ir afinando los dispositivos del derecho, que ese Estado a su vez va a generar una economía nacional, ¿no es cierto?, que sostenga ese régimen de clases. Pero lo que dice que es importante, ¿no es cierto?, en función de estas tres dimensiones, trabajo, instituciones, escuela, Estado, nación y economía, es que en esta sociedad de clases lo que está en juego son identidades colectivas, pero en esta sociedad de clases la riqueza tiene otro tipo de redistribución. ¿Por qué? Porque las luchas de los trabajadores, las concesiones que hizo el Estado, sirvieron para que se produjera una menor distancia entre las clases sociales. Si bien esas distancias, cuando surge el capitalismo, son distancias terribles, con el tiempo, a partir de las luchas, se van achicando. Y es el Estado el que toma la posición de árbitro para redistribuir toda la riqueza social, porque a partir de Marx se acepta que la riqueza es producida por el trabajo. Por lo tanto, si todos nosotros trabajamos, todos contribuimos a la producción de riqueza. Y a partir de esta relación o puja que hay, lo que el Estado va a hacer tratar de ordenar esta distribución. Por lo tanto, va a decir, la movilidad no va a ser una movilidad social ascendente, es decir, una clase o un sector de clase no va a ascender como clase o como sector a un extracto superior, ¿no es cierto? Hay individuos que se pueden escapar, pero lo que esta sociedad de la solidaridad tiene que asegurar es que todos podamos vivir un poco mejor y que la distancia entre los que están más arriba y los que están más abajo no sea una distancia absoluta. ¿Se entiende? Esta sociedad es una sociedad piramidal, una sociedad jerárquica, y la desigualdad o la igualdad-desigualdad, se va a redefinir en términos de la justicia. Esto es lo que va a estar. Por lo tanto, todos, va a decir Duvet, en la Francia, todos vamos a añorar esa Francia de los 60, de 1960, donde la distancia entre los sectores más altos y la más baja fue relativamente corta. Es decir, ahora, ¿qué pasa? Va a decir Duvet. ¿Qué se produce? ¿Por qué salimos de esta etapa o de este capitalismo industrial? Y va a decir, bueno, a partir de la crisis que va a generar la globalización, el capitalismo se convierte en un sistema inconexo, donde pierde los lazos
de articulación y se cae el relato global que a cada uno de nosotros nos convencía del lugar donde estábamos. Y en esto vuelvo a la escuela porque la escuela era un gran ordenador, porque colocaba a cada cual en función de sus capacidades y en función de una justicia escolar. La escuela era la institución designada para separar, clasificar y ubicar a los sujetos, y lo hacía en función de la capacidad. Por lo tanto, ahí está la sociedad del mérito, la meritocracia. Y todos, como el proceso escolar era un proceso largo en el tiempo, todos terminábamos convencidos de cuál era el lugar social que nos iba a tocar. Por eso lo que va a decir Dubet es que la primera etapa de la escuela va a formar ciudadanos, y después, cuando estos procesos o el capitalismo se va a ir complejizando, esa escuela directamente va a formar trabajadores, ¿eh? En parte va a formar trabajadores con mayor o menor especialización, y va a haber ya una articulación más nítida entre el mercado laboral o el sistema productivo y el sistema educativo. Ahora, cuando se produce esta crisis que cae este gran relato, toda esta estructura de clases va a verse resquebrajada, va a crujir. ¿Por qué? Porque acá está el concepto de cemento. En la sociedad industrial, uno puede ubicar a las clases sociales como una pirámide, ¿no es cierto? La base son los sectores populares, la clase trabajadora, va a decir Miliband, ya ni siquiera va a hablar de clase obrero, y la cúspide son los sectores altos, pero aparte va a distinguir en esos sectores altos lo que es la élite de poder, los que toman las decisiones que van a afectar la vida de todos nosotros. Ahí esta pirámide está constituida a partir de escalones, que los sociólogos llaman segmentos. ¿Cuál es la característica? Que yo, de acuerdo en donde esté ubicado, siempre puedo ver al que tengo abajo y al que tenga arriba, porque es una pirámide jerárquicamente ordenada. Cuando se produce esta crisis y esta sociedad por la entrada de la globalización, la revolución tecnológica, se empieza a modificar, deja de ser una pirámide para convertirse en una red. Por lo tanto, yo ya no me muevo con un sector de clase o en una clase de la cual yo construí una identidad, sino que yo me muevo solo. Y va a decir acá que las clases son reemplazadas por los grupos. Y esos grupos van a convertirse en fragmentos, donde se va a instaurar el concepto de otro individuo, y ya las instituciones se van a vaciar, porque se vacían en cuanto al relato y en cuanto a la misión que tienen que llevar como fines trascendentes, y van a ser hackeadas desde diversos lugares. Por lo tanto, en esta estructura aparecen nuevos términos, como el concepto de capital social, el concepto de confianza y un nuevo ordenamiento que tiene que ver con el Estado, con el mercado y con las instituciones. Por eso él dice que ya no hay ni instituciones y una política, que era una política universal, centralista y todo lo demás, sino que va a haber muchas políticas y muchos individuos. Las instituciones van a quedar relegadas en función de los individuos. En el plano económico, acá también ya no va a haber una economía nacional que es defendida a través de las medidas aduaneras de política industrial por el Estado, sino que va a haber
sectores que se van a desacoplar del aparato productivo nacional y van a jugar directamente en el mercado global. Van a ser parte las transnacionales o las grandes empresas que van a operar en el espacio mundo y donde muchos de sus trabajadores o ejecutivos van a ser ciudadanos del mundo. Esos son los que van a estar totalmente incluidos y van a formar o esa es parte de esos grupos estables que tienen o que gozan de todas las posibilidades. Ahí en estos sectores se van a acumular todas las ventajas. Pero por el otro lado va a quedar sectores que van a seguir operando dentro del mercado nacional, que no van a tener las mismas ventajas tecnológicas, ni van a ser favorecidos por estos circuitos financieros, o se van a poder acoplar a estos circuitos financieros, que van a terminar siendo algunos en parte subcontratistas de estas grandes conglomerados, o si no van a estar disputando muy férreamente ese espacio del mercado nacional. Por eso, una de las cosas que dice Dubet, y a mí me parece importante, que en esta nueva globalización se destruyen las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque si ustedes piensen que cuando nace el capitalismo, y fundamentalmente en la época de oro del Fordismo, lo que había eran las altas concentraciones de trabajadores en una fábrica. Por eso fue relativamente fácil organizar a los obreros, porque estaban todos juntos y una fábrica podía tener 200, 300 trabajadores, había fábricas que tenían 3 turnos, por lo tanto, el lugar de trabajo era el lugar de concentración y ahí se organizaban las luchas. Por eso los sindicatos nacían en las fábricas y se elegían delegados de fábricas. Hoy, a partir de esta nueva revolución tecnológica, ya no se necesita el espacio físico, porque el trabajo se puede realizar de manera virtual, teletrabajo, o lo pueden hacer los robots. Por lo tanto, el lazo solidario entre los trabajadores desaparece o tiende a debilitarse. Y la economía, que era una economía industrial, se convierte en una economía de servicios. El valor agregado pasa, y esto lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos la sociedad post-trabajo, el valor agregado pasa por crear lo que crean los servicios. Por lo tanto, hay una producción inmaterial de la riqueza. Y lo que va a decir Dubet, al trabajador le cuesta reconocer quién es el dueño de la empresa, porque ahora estas grandes empresas o las empresas van a estar manejados de los directorios, de los accionistas, de los altos ejecutivos, que van a ser también parte de esa élite que toma decisiones. Es decir, la élite de poder no es solamente lo que nosotros vemos en el Estado, sino que son los grupos estos económicos que toman decisiones y que pueden hacer saltar la economía de cualquier país en cualquier momento. Como a su vez los grandes asesores, los que trabajan a partir de las ideas, asesorando, determinando políticas, dispositivos y demás. Por lo tanto, es muy difícil para el trabajador ubicarse en una clase, un sector social. Entonces, lo que va a decir Dubet, que a partir de estas, de nuevas realidades, van a aparecer lo que se llaman las desigualdades múltiples. Esto es importante, un concepto, yo les estoy preparando un texto para que ustedes empiecen a considerar esto de las desigualdades múltiples. ¿Y por qué las desigualdades múltiples? Que es algo que Sarabi también habla de las violencias invisibles. Cada uno de nosotros sufrimos desigualdades múltiples. Y si en la época industrial, en el capitalismo industrial, los obreros reconocían dónde se originaba el foco de la explotación y la identificaban con la burguesía,
hoy no se puede identificar porque todo es anónimo. Entonces, esta sociedad que se regía bajo un régimen de clases sociales, ahora se rige bajo un régimen de grupos. Y hay tantos grupos como problemas o como minorías. Entonces, emergen nuevas categorías que tienen que ver con la pertenencia a que si yo soy un calificado, un descalificado, un hombre, una mujer, un viejo, un joven, un escolarizado, alguien que tiene una credencial educativa de alguien que no lo tiene, si soy un inmigrante o no lo soy. Por lo tanto, el mundo se diversifica y adquiere un matiz tremendamente diverso. Por lo tanto, esa desigualdad va a ser reemplazada por la discriminación. Y esa discriminación no va a atacar las causas estructurales de la explotación, de la desigualdad, sino va a atacar los efectos de la diferencia. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les contaba que había escuchado una conferencia de Pino y él decía que caímos en la trampa de perder lo común, porque la escuela nació común para todos y esa burguesía se planteó que tenían que aprender todos los chicos en forma común, y decía Pino, caímos en la trampa de la diversidad. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos solamente la diversidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos ocultando cuáles son las causas que producen la desigualdad, que a diferencia de otros momentos, es similar al inicio del capitalismo, porque cada vez la distancia entre los sectores sociales es amplísima. Nunca fue la desigualdad social tan amplia y tan profunda como lo es en esta etapa de la historia, pero no lo vemos porque no tenemos los elementos. Y acaba de decir Dubet, así como yo tenía un individuo institucionalizado que a través de la familia y la escuela, y la familia era la que contribuía a desarrollar la intimidad, ese sistema de roles, donde el individuo tenía que aprender primero a ser hijo para después ser un buen padre, un buen hermano, ¿no es cierto? Y su función después en ese sistema de roles era educar y socializar a las nuevas generaciones, y con la escuela, hoy todas esas instituciones se vacían. Entonces va a decir, bueno, esa relación de individuo sujetado, institucionalizado, que ha sido capaz de aprender las normas y las reglas morales y actitudinales de las instituciones que le permiten respetar al otro, va a ser reemplazado por un individuo que ya no piensa su vida a partir de otro con el cual tiene una identidad de clase, sino, va a decir Dubet, no es un individuo egoísta o totalmente individualista, pero es un individuo que se va a asociar a otro cuando haya semejanza. Por lo tanto, no va a ser un individuo o un alumno. Hay una frase que la toma de Martuchelli, que es un filósofo peruano que hizo su carrera en la Argentina, que decía que ahí el niño, en ese capitalismo industrial, se disfrazaba bajo el rol de alumno. Y esto es real, porque también el concepto de infancia se redefine a partir de los 80, los 90, es decir, el niño está subsumido en la familia, todavía no tiene identidad como niño. No es casual que la Declaración de los Derechos del Niño es del año 1989, ¿entienden? Y no es casual que surge cuando empiezan a explotar estas diversidades. Hay que dotar al niño de una voz propia para que no sea hablado por otros. Por lo tanto, aparecen los derechos del niño. Entonces, en esta nueva etapa, ese niño hay que apoyarlo, hay que subjetivarlo, hay que transformarlo, pero hay que enseñarle que su vida es única y que depende de él, que no hay otras redes sociales que lo puedan contener. Por lo tanto, la escuela va a tener que enseñarle a aprovechar ese nicho de oportunidades.
y lo que él sea va a depender de él mismo. Entonces acá aparece el concepto, o él replantea el concepto de trayectoria. En la sociedad industrial, la trayectoria de los individuos era lineal, salvo los que se desbarrancaban, los que se convertían en asesinos o delincuentes. Si las instituciones habían sido exitosos, se había tenido una buena familia, una buena escuela, ese individuo en esa trayectoria biográfica salía de la familia, iba a la escuela, de la escuela al trabajo, del trabajo al matrimonio, del matrimonio al trabajo, del trabajo a la vejez, jubilación, hasta que se moría, ¿no es cierto? Y en ese mandato de lo público y lo privado se le había enseñado a que proyectara su propia familia, dejara su descendencia y reprodujera todo eso que le habían enseñado. Lo que dice Duvet es que hoy las trayectorias no son lineales. Ya eso se ha perdido. Por lo tanto, va a decir, ese individuo va a tener un largo recorrido hasta alcanzar lo que es un trabajo estable. Va a ir circulando por la precariedad, va a tener o tiene la oportunidad de tener muchas familias, por eso aparece todo el concepto de la familia ensamblada, la familia monoparental. La sociedad no lo va a condenar porque reitere sus intentos de pareja. A su vez, ese individuo va a romper con ese concepto de lo privado, porque van a emerger nuevos temas en el espacio público, como es el tema de la sexualidad, y de todos sus dramas personales. Ya nada queda dentro del hogar, de puertas para adentro, sino que ese individuo va a salir a los medios y va a hablar de su sexualidad, y esto tiene que ver también con la aparición de todos los movimientos sociales que tienen que ver con la diversidad de género y demás. No va a haber vergüenza en explicitar que yo soy un sujeto de deseo y cómo puedo concretar ese deseo, porque todas esas barreras caen, porque yo como individuo me tengo que desarrollar el aquí y ahora. Tampoco hay un pasado que reivindicar, porque yo soy ese presente que me voy desarrollando en el aquí y ahora. Y el relato que las sociedades construyen es un relato que se produce incontinuo, que permanentemente se está modificando y aparte va a asumir toda una diversidad y una variedad. Por eso va a decir que cuando él habla de, bueno, se vacían todas las instituciones, que esto es fuerte en Europa con el tema de los inmigrantes, va a decir que a partir de esta crisis Europa entiende que si bien todos los países tenían inmigrantes y esos inmigrantes habían aceptado o se creían que habían aceptado ser parte de una nación porque habían ido a la misma escuela que los franceses, porque habían trabajado en ese aparato o en ese mercado, hoy a partir de este mundo totalmente diverso, se empieza a entender que estos inmigrantes, si bien operaban con todas las reglas que le daba el sistema, se refugiaron en su mundo cultural y se refugiaron en su propia religión y no aceptaron o no se asimilaron totalmente como se pensaba. Por eso es hoy tan importante definirse, bueno, soy cristiano, soy francés, soy blanco, y donde todas estas diferencias se van acentuando porque ya mi identidad no es ser parte de una nación, sino mi identidad tiene que ver con mis características personales, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la etnia, con la raza, con mi condición laboral. ¿Se entiende? Entonces, en este mare magnum donde todo el mundo exige derechos,
el Estado es demandado. Ahora, el Estado no puede lidiar o no tiene la capacidad suficiente para poder contrarrestar en el mercado a estos grandes conglomerados. Y acaba de decir Dubet, bueno, reemplaza la política que había instalado políticas universales y centrales para todos, y esas políticas reconocían lo que era común a todos, por políticas. Y acaba de decir que hay un dispositivo que el Estado también ha caído en la trampa de crear políticas focales. Entonces va a crear una diversidad de políticas focales en función de los grupos a atender. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Es que esos grupos van a competir entre ellos. Entonces va a decir, ¿por qué surgen las violencias múltiples? ¿Por qué existe la paranoia? ¿Por qué existe el miedo? Porque yo soy cada vez consciente de que yo no tengo esa ventaja que le dan al otro. Es como acá cuando surge el odio a los que tienen planes sociales o que cobran la asignación universal por hijo, que se dice reciben 30.000 pesos por mes por tener hijos y no saben lo que es trabajar y demás. ¿Por qué yo proyecto ese odio hacia ellos? Porque los tengo relativamente cerca. Entonces, ese odio o ese conflicto, Dubé dice algo interesante, que cuando esa desigualdad se transforma en conflicto, el conflicto es sano, porque el conflicto se visualiza y se negocia. Pero cuando esa desigualdad o esa diferencia no se puede visualizar como un conflicto estructural, lo que emerge es el odio, el racismo, el miedo, la paranoia. ¿Por qué? Porque yo siempre me voy a comparar con los que puedo ver. Porque yo no tengo acceso a saber o ver cómo vive Galmarini, el dueño de Mercado Libre, o Bill Gates. Es decir, yo no lo puedo ver. Antes un obrero capaz que lo podía ver, sabía dónde vivía. Hoy nadie sabe dónde viven estos grandes billonarios que deciden la vida de todos nosotros. Por lo tanto, yo en esas desigualdades múltiples, donde capaz que yo tengo ciertas ventajas y desventajas en otros, yo necesito explicar mi posición en función de lo que veo en el otro. Y así es como yo voy a considerar esa injusticia. ¿Por qué le dan un beneficio al otro y no me lo dan a mí? Por ejemplo, con el respecto de las vacunas, ahora que todos los grupos salen a pedir vacunas, ¿por qué le dan un beneficio a los mayores de los 60 años y no a los discapacitados? Esto de las vacunas también tiene que ver con el tema de la justicia. Por ejemplo, en Filipinas, el Estado vacunó a todos los jóvenes que tenían entre 18 y 35, 40 años. ¿Por qué? Porque priorizó la fuerza laboral. Entonces yo como sociedad me puedo plantear, ¿por qué priorizar a los viejos? ¿Entienden? Es decir, las sociedades, ¿por qué darle una vacuna a un discapacitado? Y no a un colectivero que está en una caja mortuaria, o a un camionero que asegura el tránsito de las mercaderías y que nosotros podamos comer, tengamos remedios y demás. ¿Se entiende esto? Es decir, decidir esto es fuerte, porque yo le doy a alguno para sacarle a otros, y en una sociedad no hay para todos en forma igual. Entonces, acá lo que va a decir Dubet es que a partir de estas desigualdades múltiples que nunca antes han crecido tanto, se instala el tema de lo que es justo y de lo que es injusto. Y el Estado, a través de todas estas políticas focales que cada vez se hacen más diversas, hoy tenemos políticas para todos, no hay grupo que no aspire o luche por una política, lo que va haciendo la sociedad es dividirse. Entonces va a decir, bueno, aparte acá el concepto de explotación, el concepto de capital se va a reemplazar por el concepto de capital social.
que es un concepto muy usado por los sociólogos. Acuérdense que Bourdieu habla de capital cultural, capital social, capital económico, que lo que plantea es que el capital social es una caja en el cual hay recursos. Puede haber recursos materiales y recursos simbólicos. El capital social es una caja de entrada y de salida. Yo te hago un favor, te habilito ciertas cosas sabiendo que vos en algún momento dado me lo vas a retribuir. Es decir, a diferencia del pacto de la solidaridad, que era un pacto donde había una construcción real del lazo social y todos colaborábamos solidariamente y anónimamente con el otro sin saberlo, porque se nos había enseñado que en algún momento dado nosotros podíamos necesitar eso, en el capital social no, el otro está individualizado, el otro forma parte de mis propios recursos. Por lo tanto, si yo formo parte de los sectores altos o sectores medios acomodados, va a ser mucho más, va a ser cierto que yo voy a tener un montón de acumulación de ventajas. Por eso, una de las cosas que la sociología de la educación ha descubierto, que los padres se empeñan por mandar a sus hijos a escuelas privadas, aunque no saben ni lo que están comprando, porque están comprando capital social, porque si ese chico, y más que en estas escuelas hay una trayectoria lineal, voy al jardín, voy a la primaria, voy a la secundaria, hago todo el circuito, cuando ese chico termine va a tener en su capital contactos, recursos que después le pueden servir en su inserción laboral o en su vida personal. ¿Se entiende esto? Es decir, ahí en ese capital social es una caja donde hay recursos, que puede haber recursos materiales o simbólicos. Por ejemplo, típico argentino, bueno, me encajaron una multa de tránsito, tengo que ver quién tengo en la municipalidad para no pagar la multa. O cómo hago si soy hijo de un municipal o tengo contactos políticos para que mi hijo entre en la municipalidad. Eso es capital social. Es intangible, pero juega y se entiende que los sectores vulnerables carecen de capital social. Y aparte, en la sociedad industrial había un sindicato que hablaba y sostenía tus derechos, defendía tus derechos. Vos sabías que cuando te echaban te tenías que ir al sindicato, porque en el sindicato te iban a poner un abogado que vos no ibas a pagar y todo lo demás. Los sectores vulnerables no tienen absolutamente nada y a lo sumo pueden tener contactos de la vecindad. Por ejemplo, un ejemplo común de capital social, cómo operan estos sectores, es cuando una mamá se va a trabajar a las 3, 4 de la mañana, por ejemplo, en la temporada de la frutilla, en Mar del Plata, y toma un colectivo a las 4 de la mañana o al pescado y no tiene para pagar a alguien que le cuide sus hijos. O un jardín o una escuela de doble jornada para que sus hijos estén ahí. ¿Qué hace? Bueno, a partir de su capital social, aparte de arreglarse con sus hijos mayores que tienen que cuidar a los menores, una vecina se los vigila. Por eso todos los accidentes domésticos, las muertes de los chicos chiquitos se dan en este contexto, porque se les incendia la casa, porque se mandan una macana, porque los chicos quedan solos porque no tienen atención. Entonces, es decir, acá que hay una acumulación de desventajas, mientras que para otros sectores hay una acumulación de ventajas. Y en algún momento van a jugar y van a ponerse en juego. Por lo tanto, cuando a mí, si yo comprendo las reglas de juego, si a mí alguien me hace un favor, yo sé que en algún momento se lo tengo que devolver, porque si no, se va debilitando ese capital social. ¿Se entiende esto? Acá el sujeto juega individualmente o con su familia. Por eso los dispositivos de las familias son cada vez más utilitarios porque aparte
compiten. Una de las cosas que dice Duvet es que en este pacto de la cohesión social, donde aparece otro individuo, donde aparece el capital social, donde aparecen políticas diversas del Estado que son puestas en agenda. Si yo a ustedes le dijera en este momento, bueno, ¿cuáles son las políticas que están en agenda, que han impuesto los grupos? Por ejemplo, las mujeres, el aborto, los grupos ecologistas, el tema del cambio climático, la sustentabilidad del ambiente. Cada grupo impone un tema en la agenda y el Estado permanentemente está negociando, está circulando por esos temas, pero el Estado no ataca a los grupos de poder, no ataca a los factores de poder real. Por lo tanto, el proceso de la desigualdad se va haciendo cada vez más amplio. Vamos a ver la clase que viene el impacto que tienen las revoluciones tecnológicas que definitivamente han cambiado al mundo y donde es muy difícil direccionar el proceso. Ahora, si uno vuelve a la teoría del capital humano, va a ver que la educación se convierte en un lugar muy especial y muy importante. Entonces va a decir Duvet, bueno, en la sociedad industrial, cuando Francia crea la escuela francesa republicana, el maestro no podía ser maestro cualquiera, había que seleccionarlos en función de su vocación. Y la escuela era un santuario sagrado donde había que alejarla del mundo y donde había que enseñar conocimientos, un poco como la iglesia, ¿no? Donde había que protegerla de todo lo que resultara contaminante. Y aparte, ¿por qué había que alejarla del mundo? Porque la escuela tenía que estar llevada a cabo o vehiculizada por docentes con vocación. Entonces, ¿por qué eso era tan importante? Porque a su vez esos docentes eran modelos para sus alumnos. Por eso una de las cosas que hizo la Iglesia Católica fue seleccionar a esos estudiantes avesados, brillantes, talentosos, pobres, convertirlos en maestros para que a su vez fueran maestros de sus alumnos y enseñaran desde la sociedad del mérito que se podía ser un buen maestro y ser modelo. Hoy, va a decir Duvet, ya el maestro ni siquiera es un oficio, es una profesión. Y va a decir, como toda institución está sometida a la evaluación del desempeño. Las escuelas y los docentes tienen que rendir cuenta de su calidad, cómo hacen las cosas, como lo haría cualquier trabajador. Por lo tanto, va a ser sometida permanentemente a las evaluaciones. Y va a decir, bueno, en esas, fíjense que la prueba PISA la crea la Comunidad Económica Europea y la OCDE. En esas evaluaciones, como el mundo ya es uno solo y el mundo es una aldea, hay que crear comparaciones o tablas internacionales. Salió una nota en página 12, me dijo mi hijo cómo funcionaba la educación coreana. Voy a tratar de buscarla porque es salvaje, porque aparte las exigencias sobre los sujetos, sobre los individuos, son tremendas, porque se instala toda la pedagogía de las competencias. Entonces, por ejemplo, los chicos coreanos están los últimos 2 años estudiando para ingresar a la universidad. Duermen entre 4 y 5 horas por día y están todo el día estudiando. De ese proceso de selección, el 3% solamente va a las mejores universidades del país. La salida, por eso ellos no tienen deserción, la salida y el egreso de esa universidad le asegura los mejores puestos de trabajo. Otro porcentaje va a universidades medias o intermedias y otro directamente ni siquiera entra. Por ejemplo, si vos llegás 3 minutos tarde al examen, directamente no lo das. A su vez, cuando dan, como es una competencia nacional, piensen que los resultados se publican como en Francia, en los principales diarios del país. Si vos, es decir,
la familia cuando da el examen se traslada con el chico y está todo el tiempo que sea necesaria en la ciudad donde se rinde el examen. Es una verdadera, como si fuera un mundial de fútbol. Los niveles de exigencia son altísimos, porque aparte este modelo le exige al individuo que se tiene que diferenciar del otro. Entonces se le enseña a que elabore sus propias competencias, porque hay que enseñarle a que distinga o diferencie los nichos de oportunidades. El mundo es incierto, las oportunidades son escasas y variadas. Por lo tanto, si yo instalo en él estas competencias, él va a tener que demostrar o aprender cuáles son sus posibilidades. Piensen en los emprendedores, por eso en estos grupos también surgen los emprendedores, ¿no es cierto? Los emprendedores y los que no emprenden absolutamente nada en la vida, y hay separaciones tajantes. Piensen estos que han creado las plataformas, bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene, el Mercado Libre, que fueron verdaderos emprendedores, porque de la nada inventaron hoy empresas. Piensen ustedes que Mercado Libre vale más, es la empresa argentina que más vale en la Argentina, cotiza en Wall Street. Más que Techín, más que todas, más que Arcon, más que todas, no tiene ni comparación. Bueno, y así es este capitalismo. Por lo tanto, ¿cómo enseñar o cuál es el nivel de exigencia sobre los sujetos? Por lo tanto, va a decir, hay que desarrollar todas estas capacidades emocionales, estas capacidades afectivas, y va a decir, bueno, estos individuos tienen que aprender a elaborar y internalizar también y a utilizar los lenguajes abstractos y concretos. Hay que hacer de ellos verdaderos desarrolladores científicos. Tienen que aprender a trabajar equipos. Por un lado son individuos totalmente individualizados, y por el otro lado hay que enseñarle a trabajar en forma cooperativa. Ahora, yo estoy pensando en un trabajo de largo tiempo, como era en la sociedad industrial, donde yo empezaba a trabajar en una fábrica y me jubilaba en la misma fábrica, o ingresaba al Estado y me terminaba jubilando en el Estado. No, esa trayectoria lineal se ha acabado. Yo tengo que preparar a este individuo para que pueda armar un proyecto, trabajar en ese proyecto, cerrarlo e iniciar otro. Vivir con una pareja le va mal, armar otra pareja y hasta tanto quiera. Es decir, esto que genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho pánico escénico, porque es como que yo todo el tiempo me tengo que estar autorreproduciendo a partir de condiciones sociales totalmente cambiantes. ¿Se entiende esto? Es la verdad que es. Entonces, el tema es, bueno, a partir de estas desigualdades múltiples, yo sufro violencias invisibles que no las puedo caracterizar y exponer. Entonces, ¿qué hacen los individuos? Crean o caen en lenguajes prepolíticos, previolentos, son violentos, ingobernables. Por eso Dubet dice, ahora ya no estamos hablando ante sociedades clasistas o barrios obreros. Una de las cosas que hizo el capitalismo industrial, crear los barrios obreros. Cuando se dio cuenta que el obrero no podía perder 5 horas para ir y volver de su lugar de trabajo, porque eso restaba productividad y el obrero llegaba cansado, ¿qué empezó a crear? Al lado de las fábricas, los barrios obreros. Ese es el fenómeno del conurbano, que empieza a crecer con Perón. Se instalan las fábricas, no existía el conurbano, el AMBA, existía la capital federal. Cuando el país se empieza a desarrollar y aparece el proceso de sustitución de importaciones, lo que va a hacer
lo que va a hacer el Estado, porque el peronismo va a crear las primeras viviendas sociales, va a crear barrios obreros que van a estar cerca de las fábricas. Por eso es que va a crecer y va a aparecer el conurbano. Era toda zona de quintas, de huertas, de chacras, era campo. Entonces la ciudad va a ser rodeada por las fábricas y la ciudad de Buenos Aires se va a convertir mayoritariamente en una sociedad de servicios. Entonces, esa sociedad respondía a un orden industrial y a un desarrollo económico. Hoy las ciudades, va a decir Dubet, como las fábricas, muchas de ellas se van de los países desarrollados y se van al mundo, a la periferia, que se convierte en una máquina invisible de producir trabajo. Vamos a ver que eso también tiene una vuelta la semana que viene. Las ciudades se convierten en ciudades peligrosas. Entonces hoy yo identifico dentro de ese régimen a grupos peligrosos que tienen que ver con el narcotráfico, la delincuencia y demás. Es decir, yo desprendo de esos sectores populares, de esos sectores vulnerables, a los grupos peligrosos. Por lo tanto, voy a decir, y aparte esto crea, va a decir Dubet, distorsiones en los discursos del sujeto. Por ejemplo, un sujeto es un activista o está a favor de que no se dañe el ambiente, pero cuando se aumenta la nafta protesta. Un individuo cree que los sectores vulnerables son sectores perjudicados, pero pide más seguridad. Todos tenemos un doble discurso porque vivenciamos esas violencias y no le podemos dar un marco que las pueda integrar. En cambio, en la sociedad industrial este marco estaba organizado. Dubé dice una cosa interesante. Estaba organizado, pero en perjuicio de las mujeres. Los sectores de clase, los obreros, los empleados, se podían organizar en corporaciones y las corporaciones pujaban entre ellas, pero esta sociedad industrial perjudicó a las mujeres, porque las mujeres siguieron confinadas en el mundo de lo privado, donde era amo y señor el hombre. Y al hombre se le habilitaba todo tipo de posibilidades y también de violencias, porque eso quedaba en el ámbito de lo privado, ni siquiera intervenía el derecho. Por lo tanto, la burguesía o el derecho entendía que ese hombre explotado, dominado, sacrificado, ese trabajador, en el mundo de su familia era el amo, por lo tanto podía hacer lo que quisiera. Iba a decir Dubet, bueno, este modelo de movilidad o este modelo clasista perjudicó netamente a las mujeres. Por eso el proceso de liberación de las mujeres es muy reciente, porque el modelo industrial, si bien la mujer en la primera etapa del capitalismo fue una obrera y trabajó, piensen que cuando Sarmiento hace el primer censo, Sarmiento es el que hace el censo, el primer censo es del año 1867, es una idea de Sarmiento. Y cuando hace el primer censo, éramos 1.600.000 habitantes, casi el 40% de la fuerza laboral eran mujeres. ¿Sabían eso? Es decir, a las mujeres se las retira del mercado en pos de que proteja el nido del hogar. Y le toma muchas décadas salir a la mujer de vuelta al mercado. Es decir, el circuito de la mujer en el mercado de trabajo era muy corto, es decir, podía trabajar hasta tanto que se casaba. Una vez que se casaba, se retiraba del mercado laboral, salvo que enviudara o quedara soltera, entonces ahí, si enviudaba, tenía que volver al mercado laboral,
o si quedaba soltero no se iba al mercado laboral. Recién a partir de los 60, los 70, con la irrupción de las mujeres universitarias, la mujer entra al mercado laboral y nunca más se retira. Y una de las cosas que dice Duvet es que hoy las nuevas generaciones, porque él habla de edades y generaciones, y esto me parece que también es realmente muy importante, porque los jóvenes se convierten en actores del consumo. Hoy los títulos escolares de los hijos son superiores a los de sus padres, en la mayoría de los casos, pero no va a ser así su destino laboral. Esto también es fuerte. Y va a decir, bueno, la escuela ha sido vaciada o se va vaciando, si no encuentra un nuevo eje, un nuevo relato, se va vaciada, porque la escuela no sabe competir con las pantallas, no sabe competir con Internet. Todavía, capaz que ahora con esto de la virtualidad, con Force, ¿no es cierto?, la escuela se aprenda, porque todos estamos aprendiendo de esto, pero la escuela tiene, ¿por qué? Porque la educación, va a decir, se convierte en un bien de consumo, es un bien que se compra en el mercado. Ya hoy está más claro que nunca. Ustedes cuando trabajen el texto de Tiramonti van a ver que cuando ella plantea la teoría de los fragmentos, que les quiero decir, se la está copiando todo a Duvet, pero tiene la deshonestidad intelectual de que nunca lo cita, es una deshonestidad bastante fuerte. Lo que va a decir Duvet es que las familias aprovechan cualquier cosa con tal de disputan el bien escolar. Es decir, y el bien escolar es un bien valioso porque me puede posicionar a mí, a mi hijo, en un lugar y no en otro. Y acá se está jugando el futuro. Por lo tanto, esto le da la razón a los teóricos del capital humano que decían que la educación era una inversión. Entonces, él plantea, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por esta sociedad? Y cómo el Estado también tiene que redirigir esos fondos. ¿Por qué subsidiar la escuela privada? Va a decir. ¿Por qué es válido las demandas que los padres de la clase media le plantean a la calidad de la educación pública? ¿Es válida que los, las grandes empresas se apropien gratuitamente de lo que el Estado gasta en formar un profesional? ¿Es válido? No habría que cobrarles impuestos especiales. Eran, por ejemplo, en la época de Martínez Dios, una de las cosas que hizo Martínez Dios es sacar el impuesto que los industriales pagaban para sostener a las escuelas técnicas, porque el Estado consideraba que si un chico se convertía en técnico, electricista, mecánico, lo que sea, el Estado le estaba formando un recurso humano de alta calidad. Por lo tanto, las empresas tenían que pagar un impuesto específico. Martínez Dios, en la época de la dictadura militar, lo sacó. Entonces, Duvet piensa, dice, ¿es válido que la carrera de medicina que tarda 10 años en que un médico se forme y es extensísima y carísima, porque todos los elementos prácticos que se necesitan, todos los recursos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de acá, como es una facultad nueva, todos los recursos, por ejemplo, estudian y hacen anatomía con robots, con la mejor tecnología, porque como la tuvieron que armar de cero, han comprado lo mejor. Entonces eso cuesta muchísimo dinero. Entonces va a decir Rubén, ¿es válido que el Estado gaste tanto dinero en formar a médicos? Uno se podría decir, bueno, pero esos médicos cuidan la salud de una sociedad, pero Dubé diría, bueno, pero la mayoría de los médicos atienden a los ricos, porque ¿saben cuánto es la diferencia entre un obrero precario y un alto ejecutivo, la esperanza de vida? ¿Cuánto es? ¿Cuántos años son de diferencia? ¿Saben? 15 años. Por eso es que los pobres no llegan a viejos. Entonces Dubet se plantea, ¿es válido que el Estado gaste tanto dinero para formar recursos humanos
que por lo general pertenecen a las clases medias, medias altas, cuando ellos van a atender a los ricos. ¿Se entiende esto? Entonces, todos estos ejes giran en torno de la justicia. Entonces, muchas veces ser justo, pretender ser justo, no es justo. Muchas veces hay que pensar qué es lo bueno para una sociedad. Es lo que yo les decía, ¿es válido vacunar a los discapacitados cuando no son una fuerza de trabajo y un colectivero está trabajando en una caja mortuaria? Entonces, eso, si uno tiene la suficiente capacidad de sincerarse o pensar con dureza las cosas o fríamente, son las preguntas que uno se tiene que hacer. Capaz que uno no las puede responder, porque todos seguimos con esta cosa de la justicia, y aparte cómo se han instalado estos discursos de la discriminación. Por ejemplo, ¿quién osa hoy insultar a un homosexual? Nadie se atrevería, porque sabés que te linchan. Ahora, hay que ponerlo sobre la mesa, no insultar a un homosexual, sino en función de qué yo asigno cosas, qué priorizo, qué sostengo. ¿Es válido subsidiar como se subsidia a la educación privada? Dubet va a decir, bueno, si la educación privada, una parte de su subsidio, hace ingresar a becados, está bien, pero si no lo hace, una parte de su matrícula no es becada, lo que hay es una redistribución de los precarios o de los vulnerables hacia los que tienen. ¿Es válido que todos paguemos IVA en los alimentos, el mismo IVA en los alimentos? ¿Se entiende esto? Estos son debates que hay que darlos socialmente. Lo que pasa es que nosotros nunca tenemos tiempo porque vivimos de una crisis en otra. Bueno, estos interrogantes, ¿a ustedes qué le plantean? Fíjense que Dubet es un tipo muy interesante. ¿Nadie se plantea nada? A mí me entran, me pone como en jaque. Claro. Me pone nerviosa porque yo soy una persona que todo el tiempo intenta de entender el porqué de algo, por qué se vacuna a la gente mayor y porque nosotros dependemos de ellos, son nuestra cultura, son nuestros métodos. Entonces siempre estoy intentando buscar el porqué a por qué hacemos las cosas. Sí. Y Dubet viene y me rompe con todo. Claro. Y me dice, no, para, eso es porque a vos te lo enseñaron así y te dijeron que así Claro, tenía que ser. claro. Y Claro, y más cuando es un bien escaso la vacuna. Es decir, esto, aparte, en ciertas sociedades, es decir, se priorizó. El otro día escuchaba que en Egipto se vacunó a todos los trabajadores de turismo. Primero, antes que los médicos, yo te diría, médicos, trabajadores de turismo. ¿Por qué? Porque Egipto vive del turismo. Entonces, se funcionalizó un grupo en función de un interés. El tema es cómo la sociedad lo acepte. Es decir, esto ahora nos lo planteamos porque ahora los que se están muriendo es la gente de 50 para abajo. Es decir, ¿por qué? Porque los otros están vacunados. Es decir, yo pienso, lo que sería válido es que el Estado empiece a vacunar más rápido. Eso, y que vacune a todos, ¿entendés? Pero con más celeridad. Pero estas situaciones extremas, como estamos viviendo de la pandemia, plantean estos interrogantes. El tema es que vos no vas a salir a la calle a decir, no vacune el Down, que yo lo único que veo al Down es de la mano en el supermercado con la mamá, vacune a un colectivero, pero yo no voy a salir a decir eso porque me matan, porque todo el discurso de la discapacidad y de la diversidad hace que eso se haya convertido, ese grupo, es decir, se haya convertido en un derecho. ¿Se entiende esto? Entonces, una de las cosas que plantea de Dubet es que los derechos no habilitan otros derechos. bueno,
criticar al discapacitado es un tema muy, muy, muy sensible. Delicadísimo, Yo, delicadísimo. yo sufro de que muchas veces la gente se enoja porque yo tengo, bueno, al tener hijos discapacitados, tengo un humor distinto y muchas veces me quejo de cosas que los demás y me miran con cara de, ay, ¿por qué decís eso? ¿Por qué mi hijo tiene que tener prioridad ante el de otro? A ver, ¿quién Claro, decidió que claro. mi hijo... Bueno, esas son las violencias invisibles, ¿se entiende? ¿Por qué él va a tener esto si a mí también me corresponde? Y aparte este tema de las generaciones es muy interesante porque Duvet dice, se enfrentan a los grupos generacionales, ¿por qué los viejos tienen ciertos derechos que no se le dan a los jóvenes? Esto con lo de la pandemia lo estamos viendo, porque son los jóvenes la fuerza de trabajo, lo que sostiene un país. Una de las cosas que decía Rosanvallon, que es un sociólogo francés, que es interesantísimo, decía que en este pacto de la solidaridad, las generaciones jóvenes sabían que tenían que sostener a las viejas, pero era un pacto común. ¿Por qué? Porque sabían que cuando ellos eran jóvenes y trabajaban, ellos aportaban la energía, el dinamismo, toda la fuerza, no se enfermaban, pero a su vez su salario era menor que aquel que capaz que tenía 55 años, 60 años y cobraba más salario por antigüedad o por ciertas jerarquías que le daba el hecho de ser viejos. Pero ahí había un pacto intergeneracional. ¿Y por qué todos lo aceptaban? Fíjense lo que es una sociedad donde está vigente el principio de solidaridad ampliada. Porque ese joven sabía que cuando llegara viejo iba a tener los mismos beneficios. Por lo tanto, lo aceptaba y lo compartía. Hoy, el modelo este de la cohesión social enfrenta las generaciones. ¿Se entiende esto? Porque hoy, también una de las cosas que esto también es fuerte y se discute, cada vez los individuos van a vivir más, las vejeces van a ser más largas, por lo tanto, una persona que vive mucho va a haber que pagarle muchos años jubilación. Esa persona, ese jubilado, hoy adquirió un derecho. Pero este joven de hoy, como es un precario o porque trabaja con contrato, no va a tener ese beneficio. Y eso el joven lo sabe. Entonces, el modelo es tan injusto que crea estos enfrentamientos. Y estos enfrentamientos lo que hacen es obturar la posibilidad de pensar en un proyecto diferente. Lo que dice Duvet es, no podemos volver a la rémora de esa sociedad industrial y ese pacto de solidaridad. Tenemos que pensar en otra fraternidad. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cómo lo pensamos si estamos divididos en grupos? Si cada vez el trabajo es menos colaborativo, si podemos trabajar solos, podés trabajar con una pantalla. Por ejemplo, el otro día yo fui al banco y la empleada me decía que con esto los dueños de los bancos se habían dado cuenta que sobraba el 30% de la fuerza laboral bancaria. Los bancos, están ganando muchísimo dinero y siempre ganaron mucho dinero, sobre todo en Argentina. No van a despedir a los empleados, pero lo que van a hacer es que cuando se vayan jubilando, van a congelar las vacantes, porque ya dieron cuenta que en este proceso no lo necesitan, y aparte que cada vez se digitaliza todo. Vos ya no necesitas ir al banco. Y un poco lo que puso la pandemia afuera es que la escuela, que era tan denostada y que se le decía a la escuela que no sabía competir con las pantallas, con internet y todo lo demás, lo que puso en evidencia esta pandemia, gracias a Dios, es que la escuela es mucho más importante y posibilita los procesos de socialización que ninguna otra institución no puede hacer. Nunca tantos padres defendieron a la escuela.
y aparte porque altera los procesos de relacionamiento entre los niños y los jóvenes. Yo el otro día escuchaba a un médico que decía que los bebés que nacieron en la pandemia, antes del año, lo que se había observado es que sufrían de pánico. Cualquier cara de un desconocido les producía pánico. Y yo lo vi con mi propio nieto, eso, que nació el año pasado, el 5 de mayo, y me veía a mí y se asustaba. Si él no estaba con sus hermanos, conmigo lloraba. Nunca me pasó con ninguno. Él tenía pánico. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que demostró esta pandemia es que hay procesos de socialización o instituciones que no pueden ser reparadas fácilmente, reemplazadas fácilmente. Lo vamos a ver Bueno, bien la Irene, semana que viene. Sí, en mi caso entró mi hijo de 3 años al jardín y él pasó prácticamente toda su primera infancia en cuarentena. Cumplió los claro, 3 años ahora, así que imagínate, lleva 1 año y medio en cuarentena él. Y fue claro. fuertísimo porque a mí nunca me había pasado que un hijo me extrañara, es más, todos me dicen en la puerta chau mamá y se van. Y, y este fue, él realmente se puso mal, se Claro. estresa, lo estresa el hecho de ir al jardín porque hay muchos niños, me dice. Y yo le digo, pero papi, es normal, es lo que tiene que haber. O sea, no están Claro, acostumbrados a socializar. Nuestros niños perdieron la claro. capacidad de socializar y esto es muy importante que se vea que gracias a la institución es que tenemos esa socialización primaria. Porque si mi nene hubiera Sí, empezado como todos los demás, sí, que cada vez más los niños, es decir, las instituciones contribuyen, no solamente, antes la institución, escuela, contribuía con la socialización secundaria. Hoy también es un puntal de la socialización primaria. Por eso ustedes van a ver en el texto de Tiramonti, cuando Tiramonti dice, bueno, los padres no solamente eligen el mejor lugar o donde le van a dar la mejor instrucción, sino esos docentes que pueden apoyar a sus hijos en la socialización, que puedan ser soportes emocionales. ¿Por qué? Porque también los sujetos son cada vez más endebles, las individualidades ya no se disciplinan. Vos no podés hoy en día entrar a un aula y gritarle. Fíjense cuando ustedes hicieron ese texto del normalismo que tuvieron que comparar cuando Sarlo describe a esa maestra, a esa directora que le corta a todos el pelo y pone la otra situación en La Rioja de un docente que le corta el pelo al chico y va al de jardín infante, va la madre y le da una paliza. Es decir, hoy estos procesos, es decir, ya no, la educación no se puede sostener desde ese disciplinamiento terrible, o la escuela no es el lugar donde vos vas a ser humillado. Piensen que Sarmiento decía la sangre con la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Hoy eso no lo puedes hacer porque te echan directamente. Pero la escuela ha aprendido a incorporar otros soportes y aparte es el lugar de encuentro entre pares. Y esto parece que es más importante de lo que nosotros pensábamos. Y bueno, esto ha sido la cosa positiva que dejó la pandemia. Hay que ver después cómo nos deja parado en las otras dimensiones, ¿no es cierto? Pero lo que permite Duvet es pensar desde lugares diferentes, porque lo que nosotros estamos asistiendo es a un cambio de la matriz social. Por eso es que estamos nosotros apesadumbrados, angustiados, porque no tenemos relatos universales. El relato universal del progreso, de la integración, de la solidaridad, de que el futuro es mejor, se cayó. Entonces es muy difícil vivir sin ese relato. Piensen que en el medioevo el relato era la religión. Si yo tenía una vida miserable hoy, me iba a salvar en el mundo de los cielos. El relato de la modernidad fue el conocimiento, la ciencia, el desarrollo. Hoy tenemos ¿qué nos queda? Bueno, ¿a alguno se le ocurre una pregunta, algo para aportar? Bueno, yo no quisiera quitar espacio a los participantes y a los estudiantes, pero a mí me provoca una reflexión que en el campo de la pedagogía
aparece esto, cuál es el sentido de la escuela, que tiene que ver con el Claro. currículum también, cuál es el sentido de la escuela hoy, ¿no? Si es acoplarse de alguna manera a esto que demanda el mercado, esta competitividad y estas cuestiones, o que sea un espacio donde se reme por seguir trabajando por valores que tengan que ver con con el cooperativismo, con la solidaridad, con otras cuestiones que parece que están a contramano de lo que impone hoy estos nuevos tiempos. Eso es una reflexión que digamos, que lo dejo como pregunta. A mí en mi caso ¿Qué piensan? se me viene, a mí en mi caso se me mezcla un poco con, estoy leyendo, estoy cursando otra materia, y en la otra materia estábamos trabajando con, ay, ahora se me fue el autor, pero estábamos trabajando con un autor que hablaba de, no sé, lagunas, perdón, yo soy mi mamá, gente, discúlpenme, la edad ya me hizo estar a la altura de mi madre, y se me hacen lagunas, pero en realidad lo que me llama la atención es que cuando nosotros ponemos en evidencia que la escuela tiene que ser una formadora de y para que, me pregunto si ahí está, lo del currículum oculto. La escuela no estará educando con un currículum oculto donde nos da esta idea porque acá Dubet nos viene a decir que en sí la escuela medio como que la institución en sí medio como que nos trae un currículo oculto de civilización, de moralidad, de ética, no sé, me parece como que tal vez eso es lo que deberíamos ver, si no es que dentro de la escuela estamos poniendo nosotros estos espacios, o sea, si no estamos perpetuando este método de dominio cultural. Sí, pero él lo acepta totalmente eso. Aparte, él dice que, sobre todo la educación media, que la escuela se constituyó en un santuario, ¿no es cierto? Alejada de la realidad, alejada del mundo. Y en la escuela básica, en la escuela primaria, bueno, iban todos, porque nadie puede negar que había que saber leer, escribir, contar y todo lo demás. El tema de la escuela secundaria, cuando él habla de igualdad de acceso, y dice que en términos de que yo puedo considerar que un sistema educativo es más progresista que otro, cuando, bueno, pueden ingresar chicos de otra clase social y pueden superar un nivel. Esta progresividad se dio en la salida de la primaria y el ingreso a la secundaria. Entonces dice Dubet, bueno, hasta que la secundaria no se masificó y no fue obligatoria, la escuela secundaria aceptaba o incluía a los meritocráticos, a los que no tenían problema, a los que iban a estudiar y querían recibirse. A los que no podían manejar los echaban. Y la escuela no salía a buscarlo, esto hay que entenderlo. No salía a buscarlo porque no era obligatorio, por lo tanto era una decisión de la familia o del alumno que, es decir, eso decía, bueno, no le da la cabeza para estudiar, que vaya a trabajar. Por lo tanto, la escuela media se preservaba del conflicto, de la violencia, de los grupos disruptivos y demás. El tema cambia en el mundo cuando la escuela se hace obligatoria, la escuela media. En el caso de Europa, cuando siguen los inmigrantes, ingresan los inmigrantes a la escuela secundaria. En el caso nuestro, cuando entran los sectores populares, los sectores vulnerables. Y ahí la escuela se llena de problemas, se llena de problemas de violencia, se llena de problemas de aprendizaje, se llena de problemas de tratar de enseñar un mundo cultural de los cuales hay sectores que no son partícipes. Se enfrenta lo que algunos autores hablan de una nueva gramática escolar o alumnos inesperados, con otros lenguajes que la escuela no comprende, porque aparte, en la escuela media, el origen de sus docentes incluso es más de clase media, es menos popular. ¿Por qué?
porque hasta que los institutos de educación, el Instituto Superior de Formación Docente, no empezaron a dictar profesorados, el docente de la escuela media era un docente, un egresado universitario o un profesional o demás. Aunque esto es cierto mítico, porque yo una vez estuve viendo las titulaciones de los docentes de la escuela media y habían sido estudiantes universitarios y había un alto porcentaje, a mí me sorprendió mucho, que no habían terminado sus carreras universitarias y estaban trabajando, pero ellos se refugiaban en eso de fui a la universidad. Es decir, entonces es como que ese docente estaba preparado para trabajar otro tipo de alumnos. El tema se le complica cuando le entran todos, y ahí si se le van los tiene que salir a buscar. Igual no lo hace demasiado bien porque si entran 100 se le reciben 57. Y si se ha alcanzado mejores niveles de egreso es gracias a las escuelas de secundarias de adultos o a los famosos, ¿cómo se llama el plan este El de COA y el FINES. el FINES? Gracias a El COA eso, también, y porque a gracias al su vez, COA. eso que el FINES, que fue un proyecto de Solá, cuando era gobernador, todo el mundo cree que el FINES es una idea nacional, no, es un proyecto que nació en la provincia de Buenos Aires en la época del gobernador Solá. Lo que pasa es que después Finmus se lo va a llevar a Nación, lo va a dinamizar. ¿Y por qué también lo va a hacer el Estado Nacional? Porque hay que ver cuáles son las primeras intenciones, las segundas intenciones, y hay que entender las políticas públicas. Porque una manera de vos acceder a créditos internacionales con menor tasa de interés es cuando vos podés demostrar que tenés indicadores sociales de calidad de vida como salud y educación que son relativamente buenos. Por lo tanto, hoy en día se considera que un país de desarrollo intermedio como es la Argentina, sí o sí tiene que tener en su población un porcentaje alto de terminalidad de la escuela secundaria. Si vos no tenés eso, no calificás bien para un crédito de los organismos internacionales. ¿Se entiende esto? Pero independientemente de eso, el Estado pudo articular a través de estos dispositivos circuitos especiales para aquellos que no habían terminado la secundaria. Ahora, el tema es que la secundaria todavía, la escuela media, no puede retener a los alumnos. Y esto no solamente pasa acá, pasa en muchos países, pero en la Argentina es algo endémico que hay que solucionar. Entonces, la escuela es una caja de conflictos, que no solamente pasa, por supuesto, los currículum es parte es el eje de la pedagogía y es lo que hay que enseñar en la escuela, pero el tema es también qué docentes. Es decir, el docente si entiende, bueno, qué es enseñar una competencia, qué es enseñar una calificación. Es decir, hay muchos interrogantes. Por eso va a decir Dubet, el trabajo docente es un trabajo estresante, porque vos tenés que ser investigador, trabajador social, pedagogo. ¿Entienden? Es decir, ya el docente no es una cosa de enseñar y aplicar el currículum, sino que el docente tiene que ser una diversidad de cosas. ¿Está esto? Yo Es lo decir, vi en esta pandemia. La pandemia me hizo ver cómo el docente se transformó. En mi caso tengo la suerte de ver a mi hermana que es docente de secundaria y la vi cómo se transformó en una especie de profesora, acompañamiento, claro, enseñanza de TICs. Ella es de biología y sin embargo hay dos papás que no sabían nada de tecnología y ella les enseñó. Y de claro. repente me di cuenta que mi hermana pasaba menos tiempo todavía con nosotros durante la pandemia porque digo, bueno, con la pandemia la vamos a ver más seguido, dijimos. Y sin embargo, no, menos la vimos porque es más el tiempo que le lleva hoy en día trabajar su materia desde la virtualidad. Entonces, empecé a ver cómo mi hermana tenía distintos espacios como docente donde, así como tiene que estar atenta a los chicos, porque
la veo muy atenta siempre a que sus chicos estén bien psicológicamente, entonces siempre intenta ver cómo están, cómo van, si no se conectan mucho al Zoom, los llama. Y así como veo esa parte de ella, también veo la parte donde los que no tienen acceso, porque la he visto porque la veo siempre, mi hermana es soltera, así que estamos mucho tiempo juntas, fotocopia en su casa las cosas y se las lleva, no sé, hace lo posible porque ese Para alumno continúe. sostenerlo. Claro, Y no claro. es la única, no es la única, No, que es lo que me sorprende. Mi hijo tiene una maestra de lengua que ahora que volvieron a la presencialidad, pero por burbujas, da a la vez, al mismo tiempo que les da el Zoom a ellos, está en el salón dándole clase. Es sí, maravilloso lo que sí, logró hacer, pero sí. es un increíble. Y los padres encima exigen que todos los docentes hagan lo mismo. Claro, Una falta de lógica total, porque esta mujer claro. tiene la capacidad y el dinero para tener una computadora de último modelo que puede enchufar en la escuela, usar datos móviles, todo. Pero Bueno, ven, eso no todos fue, lo pueden. eso, bueno, pero eso fue reconstruir lazos solidarios. ¿Eh? Y la gente lo hizo desde donde pudo, como pudo, algunos con más, otros con menos recursos, pero el concepto, yo creo que todavía los docentes, y fundamentalmente los docentes de primaria, y creo que ahora se empiezan a humanizar aún un poco más los docentes secundarios, son los que pueden sostener la mirada de un niño. Es decir, es muy difícil no mirar a un niño y no sentir afecto, compasión, entender lo que le está pasando. Eso siempre estuvo presente en los docentes de primaria, de inicial, ¿no? En los docentes de media una cosa era más distante. Aparte, como el docente se mueve en muchas escuelas, no tiene una relación, no alcanza a desarrollar una relación vincular fuerte. Pero esto te acerca, ¿eh? Yo cuando veo, por ejemplo, a mí me escriben mis alumnos del instituto y a mí, cuando yo veo esos trabajos que les doy y me los devuelven escritos en hoja de carpeta a manuscrito, a mí se me compunge el alma, porque ahí vos entendés la desigualdad social y con todo el esfuerzo lo hacen. Ahí entendés en algo concreto la desigualdad social. Entonces, ¿cómo no te vas a acercar a eso? Y a muchos docentes le ha pasado eso, ¿no? Que han podido entender la realidad de la vida cotidiana de sus chicos, de los alumnos, porque una cosa es el adolescente o el joven en grupo, que puede parecer indisciplinado, maleducado y demás, y otra cosa es individualmente. Y vos ves y vos decís, pero tiene 18, 19 años, es un niño, es un niño. Entonces el desamparo. Bueno, el docente todavía tiene esa posibilidad. Es un poco lo que nos pasa cuando escuchamos a los médicos de terapia intensiva. Nadie tenía contacto ni sabía el mundo de esos médicos. Y es un poco cuando plantean su trabajo, porque aparte ellos conviven con la muerte, es desgarrador, ¿no? Y uno asume que el profesional médico, yo los detesto a los médicos, marcan esa distancia, marcan esa distancia desde arriba. Pero he tenido mi hijo más chico en terapia intensiva y ellos sí sé que son otra cosa. Es decir, pero es otra, porque ahí se da otra relación. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Si no, dejamos acá. La clase que viene vamos a trabajar con Yeyati. Yo también le voy a incorporar un texto que es muy interesante, de un libro que me... ¿Sí? ¿Cómo? No escuché lo que dijeron. ¿Hablaste vos, No, Zoe? no, habló la gallega. Una voz ahí Habló del sistema. la señora No, que nos avisó que sigue grabando. Ah, se bueno. había suspendido y se continuó la grabación, algo así pasó. Bueno, bueno, la semana que viene veríamos la revolución, la cuarta revolución industrial, que sería la revolución de la inteligencia artificial, y a eso yo hice como Juan me prestó un texto del anuario de Le Monde Diplomatique,
que salió todo en función de esta revolución artificial, son diferentes artículos. Bueno, yo hice como un compilado, se los voy a pasar, porque refuerza un poco lo de Yeyati, y es muy interesante, porque este es el mundo que se viene, y ustedes van a ser docentes en ese mundo. Entonces, nosotros consideramos que es importante plantearlo, porque aparte Yeyati, que es un economista, plantea, bueno, cómo pensar la educación, cuál es la relación del Estado, cómo pensar esa articulación entre las revoluciones científicas y la escuela, qué enseñar, a quién, cuáles son los trabajos que van a desaparecer, cuáles son los nuevos trabajos. Es el mundo que se viene, ¿no? Aunque no tengamos mucha conciencia de eso. Y está más cerca de lo que pensamos. ¿Está? Bueno, dejamos acá, ¿les parece? Perfecto. Bueno.